Vamos, número 6, tú puedes. Dale caña al 5. Vamos, 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 vamos. He apostado todo por ti. ¿Por qué no te mueves, número 6? ¿Cómo va esto? Tiene pilas. ¿Cómo? Ah, vale, vale. Es que no era así. Espérate, que va una revisión y os digo cómo se juega a Un día de las carreras de John de Clerc. Es un juego de 2 a 9 jugadores, que no está nada mal. Vamos a apostar de verdad a carreras de caballos y podremos jugar, si somos mayores de 10 años, en partiditas de 45 a 60 minutos. Os prometo que la tensión está asegurada, va a ser mucho más épico que este momento fail mío, ¿vale? Así que vamos a aprender cómo se juega. Vale, aquí tengo todo desplegado, como veis son bastantes elementos, por lo que vais a necesitar o una buena mesa o unas rodillas flexibles para sentaros en el suelo, ¿vale? Tenemos el tablero donde se dan las apuestas y el tablero donde se correrán las apuestas. Las carreras, no las apuestas. Después tenemos colocado sobre este tablero de las apuestas el mazo de apuestas paralelas. Este mazo lo barajaremos, lo colocaremos en el hueco que ya lo pone apuestas paralelas y sacaremos al azar 5 cartas que colocaremos en los huecos de al lado y las colocaremos boca arriba. En la parte inferior tenemos las cartas de llegada insólita. También estará barajado este mazo. Lo colocaremos ahí y para comenzar la primera ronda, son 4 rondas, para comenzar la primera ronda pues colocaremos una carta boca arriba de este mazo al ladito. Y después tenemos las cartas VIP. Bien, ¿qué más tenemos aquí alrededor? Tenemos las fichas de dinero que dejaremos como en una banca aquí cerquita. Tenemos las fichas de apuesta. Estas son las mías, pero bueno, hay pues hasta 9 jugadores, amarillas, verdes. Cada jugador tendrá las suyas. Vamos a retirar estas para que no molesten tanto aquí. Después tendremos las fichas de apuesta extras, que son estas en blanco y negro. Tendremos estas fichas de apuesta que no vamos a utilizar ahora, después os explicaré para qué se utilizan. Y tenemos las fichas de ganador, posición y trío, que también entenderéis después. Es un tema de, según cómo hayan quedado los caballos, pues habrán quedado en una posición o en otra. Después tendremos, lo que os decía, este tablerito donde se correrán las carreras con nuestros caballos colocados en este orden de aquí. Y ese sería un poco todos los elementos del juego. Hay una cosa que tenéis que entender. Este juego tiene que ser guiado por alguien, digamos, ¿no? Puede que sea uno de los jugadores que normalmente no apostará, normalmente solo se dedicará a guiar la carrera, o puede ser que nos turnemos, o sea, que en cada ronda sea uno de los jugadores el que guíe la carrera. En ese caso, pues se centraría sobre todo en esto. O lo podéis hacer con una app de móvil, ¿vale? Os dejaremos en el reglamento, podréis ver cómo descargaros esta app, que en mi opinión, la verdad, y en la opinión de gente de la oficina que ha jugado a este juego, es pues la forma más guay de dirigir las carreras, porque ninguno de los jugadores se tiene que preocupar de ello, es muy animada, mete mucha tensión, mucha acción y la verdad es que es muy entretenido. Así que os recomendamos que la descarguéis. El comentarista de la app es Owen, uno de los influencers de la casa, que es un tío muy majo, le podéis seguir en redes. Y, que no se me olvide, también tenemos los dados, que serán imprescindibles para que esto de aquí avance. Así que vamos a ver bien cómo se juega. Como os decía, recomendamos la app, pero si no vais a jugar con la app, tendremos un jugador, ese jugador que nos guiará la carrera, que se llamará casa, ¿vale? Será la casa. Entonces vamos a ponernos en el lugar de que estemos jugando con la casa, así podemos explicar más cosas de cómo se juega. Bien, en este caso lo que haríamos sería darle a la casa los 2 dados y él sería, o ella, el que tendría el control sobre la carrera, el control total. Entonces, ¿cómo se movería la carrera? ¿Cómo funcionaría esto? Pues básicamente, casa iría tirando los dados y moviendo el caballo que se correspondiera con la tirada de dados, ¿vale? Esto supone también mover las bonificaciones correspondientes. Por ejemplo, vale, aquí me ha salido un 3, pues moveríamos este caballo un movimiento. Entonces volveríamos a tirar los dados. Si a mí me volviera a salir, vamos a suponer,
un 2 y un 3, volveríamos, o sea, aplicaríamos el bonificador, que en este caso son 3 más, ¿no? 1, 2, 3. Es decir, haremos una tirada, moveremos lo que corresponda y si a la segunda tirada nos vuelve a salir el mismo número, en este caso es 2, 3, pero podría ser el 9, el 8, pues aplicaríamos el bonificador que pone aquí, ¿no? En los caballos azules son 3 movimientos más, en los naranjas son 2, en los rosas son 1, el negro no tiene bonificadores y así con todo. Iría avanzando la carrera e iría comentando cuáles son las tiradas que van saliendo. Todo esto con un poco de desparpajo, claramente. Bien, vamos a hablar de las 4 partes de las que consta una ronda y cuál es la función entonces de la casa en esto. Para empezar, tenemos dirigir la partida. Obviamente, la casa dirige la partida, dice las jugadas, avisa cuando comienza la carrera diciendo salen al galope. Dice, ¡sale al galope! ¿Vale? Entonces, pues comenzaríamos la carrera, comenzaría a tirar los dados, avisa en otros puntos importantes y demás. Luego tenemos el hacer apuestas. Hacer apuestas sucede a la vez que la carrera, es decir, nosotros iremos apostando según veamos cómo avanza la cosa. Luego resolveremos las apuestas, que veremos que son distintos tipos de apuestas las que podemos hacer, pues las resolveremos, que ganamos, que perdemos, etc. Y finalmente llegamos a la fase de mantenimiento, que consiste un poco en colocar el tablero de nuevo para seguir apostando en la siguiente ronda. Volviendo un poquito a las funciones de la casa, en esta parte de dirigir la carrera, una de las cosas que tendrá que hacer será avisar cuando se acaben las apuestas. Esto sucederá cuando 3 caballos hayan cruzado esta línea de aquí. Pero, es decir, que yo qué sé, por ejemplo, si la cosa está así, casa diría, se acaban las apuestas. Pero antes de llegar a este punto, debe ir avisando a la gente de que se acaban las apuestas, ¿no? Entonces, ser casa tiene su responsabilidad, porque tienes que decir las jugadas de los dados, animar a los demás a que apuesten y además avisar cuando pasen la línea roja para que no se hagan más apuestas, a menos que alguna carta o alguna cosa nos diga lo contrario. Vale, cuando el primer caballo cruce la meta, terminará la carrera y entonces resolveremos las apuestas. En este caso vemos que el 6 ha quedado como ganador, el 5 está justo detrás en segunda posición y el 2-3 está en tercera posición. Entonces, casa marcará quién ha ganado, es decir, quién ha quedado como ganador, quién ha quedado en segunda posición, que sería esta apuesta de aquí de posición, y quién ha quedado en tercera posición, que sería la apuesta de tercera posición. Entonces colocaría apuesta, el caballo ha quedado en tal, tal caballo ha quedado en tal, y lo marcaría con estas flechitas de aquí. Vamos a, una vez que se ha acabado la carrera, resolver las apuestas, que pueden ser de varios tipos. Para empezar, esta que os estaba explicando, la de ganador, posición o trío. Tú puedes determinar que, por ejemplo, pues yo pensaba que el 2-3 iba a acabar tercero, entonces lo marco, apuesto, he acertado y entonces lo que pasaría sería que la ficha que yo he apostado, que tiene el valor 2, se multiplicaría por el número de aquí y así conseguiría monedas por ese valor. Cosas a tener en cuenta a la hora de apostar, así como un inciso, siempre podremos apostar en huevos que estén vacíos y una vez hecha la apuesta no se podrá mover de allí. O sea que si alguien ya ha hecho una apuesta aquí, yo no podré apostar aquí, simplemente en sitios vacíos y no vale arrepentirse. Entonces, las primeras que resolveremos, como os decía, ganador, posición y trío. Después tenemos las apuestas de colores, que es básicamente que si el caballo de ese color gana y yo he apostado por él, pues me llevaré el premio. En este caso, pues si hubiera ganado, bueno, vamos a poner el ejemplo del rojo. Gana el rojo, he apostado por él, 2 por 2, pues me llevaría 4 moneditas, ¿vale? El ejemplo raro, digamos, es la casilla negra, que lo que nos dice es que el caballo número 7 debería quedar en el puesto quinto o anterior para que ganáramos esta apuesta de aquí. Después tenemos las apuestas paralelas. Las apuestas paralelas, en lugar de determinar o de apostar cómo quedará el caballo con respecto a la meta, son cómo quedará un caballo o un grupo de caballos con respecto a otro caballo o grupo de caballos. Por ejemplo, esta de aquí nos dice que el caballo 10 quedará por delante del caballo 6, ¿vale? Si hubiera apostado aquí, habría perdido esta apuesta, porque no ha sido el caso. O esta de aquí que dice que el caballo 6 queda delante de todos los caballos azules. Por ejemplo, esta la habría ganado. Y después, finalmente, tenemos las apuestas de llegada insólita.
esa carta que tenemos ahí abajo y tal, ¿vale? Estas son sucesos mucho más específicos. O sea, en este caso dice, el caballo que llega segundo pierde por más de 5 casillas. Entonces tendríamos que tener 5 casillas vacías entre el segundo y el primero para cumplir con esta apuesta. Tiene 3 huecos, es decir, podríamos hacer 3 apuestas aquí y es bastante jugoso el premio. Ahora bien, claro, son como cosas muy concretas y son difíciles que pasen. ¿Y qué pasa si en lugar de ganar la apuesta la perdemos? Pues lo que pasaría sería que, vamos a hacer el ejemplo que hice antes. Vale, vamos a poner que yo he dicho que el caballo 6 quedaría en segunda posición y he perdido esta apuesta. Pues lo que pasaría sería que a mi botín se le restarían 4 monedas. Entonces, por eso se resuelven primero las apuestas ganadoras y luego se resuelven las apuestas que hemos perdido, para así hacernos con botín, porque nosotros comenzamos la partida sin dinero, si os habéis fijado, nos hacemos con botín y luego podemos pagar la penalización si la hay. Hay algunas casillas que no nos penalizan, como por ejemplo estas de aquí, veis que no tienen números negativos, no pasa nada si perdemos en ellas. Y también no es un juego donde tú tengas deudas, es decir, si no tienes monedas para pagar una deuda en ese momento, pues no se te acumula, simplemente no la puedes pagar, te quedas a cero y ya estaría. La siguiente fase, es decir, ya hemos jugado la carrera, hemos apostado, hemos resuelto las apuestas, la siguiente fase sería la fase de mantenimiento. Entonces lo que haremos será poner un poquito el juego a punto para la siguiente ronda. Habremos apartado cualquier cosa que tenga relación con las apuestas, ya lo habremos hecho cuando hemos resuelto las apuestas. Y entonces lo que haremos será este mazo de apuestas paralelas, pues retiraremos las cartas de aquí y colocaremos cartas nuevas. Vale. En el mazo de llegada insólita, también cogeremos la carta superior y la colocaremos al lado de la que ya teníamos puesta aquí. Y con respecto a las cartas VIP, que hasta ahora no las hemos tocado, no hemos hablado de ellas, no sabíamos de qué iban, lo que haremos será que cada jugador se pille un par de cartas VIP. De esas 2 que pille, decidirá con cuál se quedará con una de ellas. Y ahora veréis cómo son estas cartas. Por ejemplo, me han tocado estas 2. Y entonces me dice corazonada 5 y 6. El caballo 5, el caballo 6 termina entre los 3 primeros, ganas adicionalmente todo esto, ¿vale? Entonces son como ventajas, digámoslo de alguna manera. Si se dan algunas situaciones en concreto, tú ganas una ventaja. Entonces, bueno, eliges una de las cartas, la otra la pones en la parte inferior del mazo. Y lo guay de estas cartas es que según vayas avanzando la partida, irás teniendo más e irán valiendo todas, es decir, no descartas una vez que terminas esa ronda. Otra cosa es, como os mencionaba, por si se ha pasado por alto, en la primera ronda no jugaremos con estas cartas, será a partir de la segunda. Como las cartas VIP tienen ventajas adicionales, muchas veces llevarán la contraria a las normas del juego. En estos casos, la carta VIP prevalece, ¿vale? O sea, siempre haremos más caso a la carta que nos haya tocado que a las normas del juego. Otra cosa que pueden aportar las cartas VIP son fichas de apuesta extras. La propia carta ya te indica qué ficha es en concreto. Entonces, tendremos la carta aquí para saber cuáles son nuestras fichas de apuesta extras, haremos nuestras apuestas normal y a la hora de resolver, pues como antes, multiplicaremos por esto, pero claro, podemos perder un poquito más, ¿no? En este caso menos 2. Las fichas extras de apuesta, las que tienen el valor 2, tienen este símbolo de aquí, que lo que quieren decir es que aunque pierdas la apuesta, no vas a perder dinero con ellas, así que bueno, no son un maltrato. Y después, cuando ya hayamos hecho todo esto, tenemos el tablero recolocado, tenemos nuestra carta VIP, lo tenemos todo, papi, ¿vale? Lo que haremos será, ya para acabar esta fase de mantenimiento, colocar los caballos en sus posiciones y estaremos listos para jugar la siguiente ronda. Eso sería una partida de un día en las carreras. Pero al principio os hablé de algo en lo que no he profundizado más y os enseñé unas fichas que son estas de aquí de las que no os he hablado. Vale, esto tiene que ver con las variantes de casa que podemos tener en el juego. Como os decía al principio, puede ser que usemos esta app de móvil, puede ser que rotemos pues
que seamos casa los diferentes jugadores. Aquí lo tenéis súper bien explicado, no voy a entrar en esto ahora mismo, pero sí os contaré que dentro de que uno de los jugadores sea la casa, hay otra variante, que es que este jugador quiera apostar. A mí me parece dificilísimo, pero oye, si alguien tiene la osadía de dirigir la carrera y además apostar, allá ese jugador. Si este es el caso, ese jugador al principio de la carrera colocará sus apuestas, pues ya sea en este panel o en cualquiera de las cartas de apuesta. Mira, las he puesto mal porque las he puesto boca abajo. Colocaría su apuesta sin tapar los números, sin tapar la información que haya dentro de la apuesta, y luego ya la resolvería al final, es decir, jugaría normal, digamos, pero haciendo las cosas antes de la carrera, ¿vale? Preparándose su set antes de la carrera. Por eso no os enseñé antes estas piezas de aquí, porque son como específicas de este modo, ¿vale? Y lo dicho, aquí lo tenéis súper bien explicado, tanto esta variante como la de rotación de la casa, y la app se explica sola, así que no hace falta. ¿Qué os ha parecido un día en las carreras? ¿Os molan este tipo de juegos? Intentad, yo creo, ser lo más fiel posible a las carreras de caballos auténticas, y yo creo que si hay algo que hay que reconocerle a este juego es que es súper trepidante. O sea, una vez que empiezas a jugar la cosa no para, y si toda tiene esa tensión de estar ahí con los caballos, con todo el mundo apostando a la vez, bueno, muy heavy. Esperamos que lo probéis y que nos digáis en comentarios qué os parece este tipo de juegos. Nos vemos en el próximo tutorial.